Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestro rincón literario, porque en La Contraportada, por si no lo habíais adivinado por el nombre, se habla de libros. Sé que no hace falta que lo adivinéis porque sois muchos los que pasáis por aquí todas las semanas, bueno, cada 2 semanas. La otra semana ya sabéis que la dedicamos al cine. E insisto en lo de nuestro rincón, porque este programa lo hacen los contraescuchas. Yo me limito a dirigir la orquesta. Son los contraescuchas los que traen los libros que más les gustan, a veces, muy rara vez, pero alguna vez sucede, nos traen, nos recomiendan, pero en negativo, libros que no deberíamos leer, que ellos ya han hecho el gasto económico y sobre todo, y esto es peor todavía, el gasto de tiempo, a veces incluso el gasto de sangre se han puesto con un libro y nos advierten para que no vayamos por el mismo camino. Pero esto no es lo habitual, sucede lo mismo con el contraplano. La cantidad de desrecomendaciones que hay es muy inferior, vamos, es minúscula, nada, estadísticamente despreciable al lado de las recomendaciones. La de los contraescuchas es una comunidad de gente positiva, con ganas de vivir y además, lo he dicho muchas veces, muy culta, porque me trae unos titulazos. Hoy tengo algunos libros bastante buenos, a ver cuántos me van a caber en el programa de hoy, el último ya del mes de septiembre, así que vamos a pasar con él, pero antes, como hago todos los sábados, os doy el número de WhatsApp, que es el 690 827909. Más 34, mejor dicho, vamos a carinizarlo esto. 34 690 827909. Y así os sirve estéis donde estéis, que me llegan muchos contraescuchas que me envían libros desde el otro lado del Atlántico. Bueno, tengo uno aquí, Federico, que está en Argentina, en la ciudad de Mendoza. Federico ha tenido, como está en Argentina, ha tenido que meter el 34 porque si no, no me hubiese llegado. Bien, respecto a la duración de las notas de voz, para la contraportada y el contraplano, os lo digo todos los fines de semana, os podéis tomar algo más de tiempo, ya que se trata de hacer una reseña de un libro, la crítica a una película, y eso requiere preparárselo un poquito más. Yo no me fío de una reseña que sea literaria que dure 30 segundos, sinceramente, apenas da tiempo a decir el nombre el título del libro, el nombre del autor y la editorial, y como mucho, y si se va muy deprisa, el estilo de los anuncios aquellos de Micro Machines, pues te da para decir el número de páginas y como mucho ya decir si te ha gustado o no. Es decir, que necesitamos algo más para hablar de un libro o de una película. Así que en este aspecto no os preocupéis, porque si hago el programa un poco más largo, tampoco pasa nada. Eso sí, no puedo hacerlo de más de la duración que debe de durar, que ya sabéis que ronda los 40 minutos. Bien, pues dicho todo esto, pasamos ya, ahora sí que sí, a la contraportada. Empezamos con Marian, que nos trae un libro de Ángel Martín. Ángel Martín es, seguramente en Hispanoamérica no sea conocido, pero igual me equivoco, pero creo que no será conocido porque aquí se hizo célebre gracias a la televisión, aunque quizá este libro, teniendo en cuenta además que lo ha editado Planeta, que es una editorial panhispánica, tiene editoriales Planetas ahí en prácticamente todo el mundo de habla hispana, pues quizá lo han publicado allí, aprovechando que se ha vendido mucho en España. Basta con que en Planeta tengan de pronto un superventas en México y lo tenemos el año siguiente en España, porque si ha gustado a los mexicanos es muy probable que guste también a los españoles. Lo mismo sucede con Perú, con Chile, con Argentina, etcétera, con todos y viceversa. Así que quizá este libro de Ángel Martín ya se ha leído mucho en Hispanoamérica, pero no lo sé. Bien, en España, por lo menos, que es lo que más cerca me cae, el año pasado se vendió como rosquillas. Pero quien nos va a hablar de este libro es María. Vamos con ella. Hace unos días nos pediste que trajéramos a la contraportada el libro Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, y como lo he leído, os lo presento. Ángel Martín es un presentador de televisión, músico, monologuista, cómico y escritor muy conocido en España. No es una novela, es un relato en primera persona de lo que pasó en 2017. El brote psicótico que sufrió, según sus palabras, se volvió loco. Está escrito con un lenguaje sencillo y cotidiano para que podamos entender, si es que se puede, esos momentos en los que su mente justificaba todo un mundo de señales y voces que le hacían actuar de manera irracional. El momento en que su cabeza hizo crack y ya no hubo vuelta atrás.
Todo esto le llevó a estar ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro 14 días. Habla sin tapujo de sus consumos de hierba y éxtasis. Hace reflexiones sobre qué pudo desencadenar todo lo que le pasó, sobre quién era antes y después del ingreso, de las pocas personas que de verdad estuvieron y están con él ahora, la importancia de las relaciones interpersonales de calidad, el cúmulo de creencias que tenemos grabadas a fuego, del motivo que le llevó a escribir este libro, etc. Hace reír a ratos y emociona también. Cita al director de cine Christopher Nolan, la película Alguien voló sobre el nido del cuco, la película infantil del revés que tan infantil no es, como ejemplos para que entendamos qué sentía. Yo añadiría una mente maravillosa, pero eso es cosa mía, está más relacionado quizá con la esquizofrenia. No creo que entre dentro de la calificación de libros de autoayuda que personalmente a mí me gustan muy poco. Lo verdaderamente importante de este libro es, a mi humilde entender, que una persona conocida y de éxito cuente esta vivencia. Hay muchos como él. La enfermedad mental sigue siendo tabú, es una vergüenza para el que la sufre y para su entorno. Es muy poco entendida. Si nos duele el estómago, pues no pasa nada. Pero si es el cerebro el que no anda bien, estamos locos y somos unos apestaos. El consumo de fármacos tipo ansiolíticos, hipnóticos, inductores al sueño mueven una cantidad ingente de dinero. Afortunadamente yo creo que algunos profesionales de la psiquiatría y de la psicología a través de la divulgación pues están intentando que este tabú desaparezca y que las cosas vayan cambiando un poco. La forma de vivir que tenemos ahora quizá tenga algo que ver. Bueno, pero sobre este tema no me voy a extender porque entonces no termino. Hay que hablar rato y largo. Lo ha publicado la editorial Planeta. Tiene 256 páginas y se está vendiendo muy bien. También está en audiolibro. Bueno, nada más. Agradecerte tu trabajo, Fernando, y agradecer también las aportaciones de los contraescuchas. Un saludo a todos. Pues mira, María, no he leído este libro, pero no me importaría hacerlo. De hecho, si no lo he leído, ha sido más por falta de tiempo que por falta de ganas. Tengo una anécdota muy graciosa sobre este libro, sobre Por si las voces vuelven. La anécdota es de la Feria del Libro del año pasado. Bien, estábamos allí, Alberto Garín y yo, firmando la reforma que no fue, que claro, tuvimos que firmarla juntos porque juntos habíamos firmado el libro. Aparecía nuestro nombre y nuestro apellido en la portada, nuestros apellidos, mejor dicho, en la portada del libro, así que estaban los dos autores, que fue un poco dramático porque se nos acabaron los libros. No sé si los contraescuchas que fuisteis lo recordaréis, que algunos tuvisteis que buscar en otras casetas porque la editorial fue muy imprevisora y no llevó libros suficientes a la Feria del Libro. Bueno, pues estábamos allí los dos firmando, teníamos una cola bastante grande, la verdad, y justo en ese momento estaba Ángel Martín en otra caseta en la misma feria. Yo sabía que estaba porque en la Feria del Libro de Madrid, y no solo en la de Madrid, en prácticamente todas las de España, por lo menos en las que yo he estado, van dando por megafonía dónde está firmando los distintos autores. Fulanito de tal está en la caseta 27, menganito de cual está en la caseta 42, y va a estar a partir de las 7:30 hasta las 8 de la tarde, qué sé yo. Bueno, media hora, la verdad es que media hora no te da tiempo a nada. Desde las 4 hasta las 7:30, por ejemplo, que eso es una firma normal dentro de una feria del libro. Bueno, yo sabía que estaba allí, pero no le di más importancia. A la Feria del Libro de Madrid suelen ir los primeros espadas que tienen las editoriales y ese libro se estaba vendiendo bien. Bien, pues estaba allí firmando su libro y apareció entonces la mujer de Alberto Garín, que se llama Lorena, se acercó a nosotros con mucha parsimonia y de forma muy seria y sentenciosa nos dijo: que sepáis que Ángel Martín tiene mucha más cola que vosotros. A la mujer de Alberto le gusta muchísimo Ángel Martín y concretamente este libro, creo que le encantó. Así que nada, nos reímos y claro, tuvimos que decirle que lo sentíamos mucho, pero que hacíamos lo que podíamos en la medida de nuestras humildes posibilidades, pero que no éramos estrellas catódicas como Ángel Martín. Además, y esto creo que es más importante todavía, no teníamos cosas tan interesantes que contar como tenía Ángel Martín en este libro de Por si las voces vuelven. Vamos, yo no he tenido y espero no tener una experiencia como por la que tuvo que pasar Ángel Martín estos últimos años. Bueno, la historia creo que es conocida.
al menos en España, por el personaje en sí. Como os decía antes, este tipo es muy conocido en España. Ángel Martín llegó a ser muy célebre por sus apariciones en televisión, concretamente en La Sexta. Es un tipo muy salado, con mucha gracia natural, un gran monologuista, por cierto, un tipo muy gracioso, la verdad, muy agradable de ver y de escuchar. Hubo unos años en los que estaba continuamente en la pantalla, en el candelero, vamos. Pues bien, en un momento dado, esto fue en 2017, hace ya 6 años de esto, desapareció de la televisión, estaba en la cumbre de su éxito, en su momento más dulce, ¿no? Bueno, pues desapareció de la televisión y luego ya un tiempo más tarde volvió a aparecer. Lo cierto es que nadie se planteó, supongo que salvo los más allegados, se planteó que le estuviera ocurriendo algo tan grave como lo que le había ocurrido. A veces los presentadores de televisión desaparecen, casi 1 año, 2 años ya, porque no lo sean. Han pillado un año sabático. Tened en cuenta que en televisión, sobre todo en las cadenas grandes, se gana mucho dinero y se puede uno permitir un año sabático. Bueno, directamente porque ese año no les ha ido bien con el tema del trabajo, no les han llegado contratos y pasan un año a la sombra un poco contra su voluntad. El hecho es que como hay muchos presentadores de televisión, pues tampoco nadie cae en la cuenta. Pero bueno, paso a este tema, como pasa todo, que nadie se planteaba que Ángel Martín había estado no ya al borde de la locura, sino en la locura misma. Esto de los problemas mentales, como bien ha dicho Marian, es un tema delicadísimo. Muchísimo más de lo que pensamos. A ver, solemos decir en la lengua común lo de este está loco o fulanito se le ha ido la cabeza, pero lo decimos de manera coloquial y sin que ello implique que realmente está loco. Vamos, cuando la cosa ya es clínica, de chiste ninguno, ¿no? Vamos, que nadie va a reconocer que tiene un problema mental, aunque lo tenga. Por un lado, muchas veces, y esto sucede, el caso de Ángel Martín fue así, porque no he leído el libro, pero sí me leí unas cuantas entrevistas y vi en YouTube alguna que hizo a raíz de este libro. Bueno, el propio Ángel Martín no sabía que lo padecía. Pensaba que estaba bien, bueno, que tenía algunas cosas, pero no que tenía el problema que tenía. Esto, ya digo, lo ha confesado en sucesivas ocasiones a raíz de la publicación de su libro. Eso por un lado. Luego, por otro, en el caso de que lo sepan y sean conscientes del problemón que tienen, son también conscientes del estigma social que acarrea tener problemas mentales. O sea, yo ser esquizofrénico, por ejemplo. Tener, que esté diagnosticado, además. Tener un trastorno mental, como bien apunta Marian, no es como romperte una pierna, ¿no? O tener una apendicitis. En ese caso, pues te escayola en la pierna, el traumatólogo y para tu casa, 15 días y ya vendrás a quitarte la escayola y a la vuelta de mes y medio como si no te hubiera pasado nada. Y con la apendicitis, pues 3/4 partes de lo mismo. Te quitan el apéndice y te vas a tu casa, ¿no? Pero en cambio lo de los trastornos mentales es distinto, o se percibe de manera distinta, porque afecta, digamos, algo así como a tu alma, ¿no? A lo más interior de ti mismo, no al hardware, que sería el apéndice o sería la pierna, ¿no? Sino al software, que sería lo que tenemos en el cerebro. Y de la misma manera que si un amigo se entera de que te has roto la pierna, pues te viene a visitar y te trae una caja de bombones y se queda un buen rato contigo, charlando y tomando café mientras tienes la pata levantada, pues sí, seguramente si se entera de que estás ingresado en la unidad psiquiátrica de un hospital, que estás allí medicado y teniendo, no lo sé, alucinaciones o algo así, seguramente ni se acerque. Hable con tu pareja y la cosa se quede allí. Y a lo sumo, si eso te manda un mensaje. Lo más probable es que te dé por perdido ya. Y no solo él, sino prácticamente todo tu grupo de amigos. Como es un tema que nadie reconoce, es un tema del que apenas se habla en sociedad. Decimos mucho lo de fulanito está loco, o estoy de atar, o cosas así, pero lo decimos ya, como os comentaba antes, de manera coloquial. Porque cuando la cosa deriva en algo serio. De hecho, genera bastante miedo hablar de trastornos mentales serios. Tengo una buena amiga que es psiquiatra y además contraescucha. De vez en cuando nos deja aquí reseñas de algunos libros. Sé que estás al otro lado, así que ya estás tardando en enviar una nueva, especialmente de este libro, que quiero oír tu opinión sobre lo que cuenta Ángel Martín. Bueno, yo con ella he hablado mucho sobre estos temas. Ya atiende a pacientes todos los días y, claro, conoce a todo tipo de problemas psiquiátricos de primera mano. Además, es una psiquiatra que lleva ya muchos años en el oficio.
para ella es su día a día y está acostumbrada pues a todo. Pero cuando me cuenta algunos casos que ha ido teniendo a lo largo de su carrera, que ha sido como 20 años, pues claro, no puedo dejar de sorprenderme de lo que hay por ahí, ¿no? Sí que cuando sucedió lo de Ángel Martín, que desconozco a Ángel Martín qué enfermedad mental padeció. Pero bueno, cuando anunció que volvía al primer plano ya de la actualidad con este libro, me llamó mucho la atención. Y no tanto por el hecho de que se vendió mucho, se vendió muchísimo. Fue uno de los superventas del año pasado, no sé cuántas ediciones ha hecho, pero vamos, ha hecho un montón de ellas y además ediciones largas. Ya sabéis que con esto de las ediciones hay truco, ¿no? Uno puede sacar 6 ediciones y cada edición son desde 500 ejemplares. Lo difícil es venderte una edición de 20.000, ¿no? Bueno, en el caso de Martín, Por si las voces vuelven, las ediciones que hayan hecho han sido todo ediciones largas, eso os lo garantizo. Bueno, pues ha vendido un montón. Fue uno de los superventas del año pasado. Pero la clave no está ahí. La clave está en la valentía que demostró haciendo esto, porque lo cuenta en primera persona. Ni siquiera se vale de recursos como voy a hacer una novela sobre la locura. Y le pone su problema, traspasa su problema a otra persona presuntamente ficticia, ¿no? Eso es un recurso de los escritores. Voy a crear un universo paralelo que se parece mucho a mi universo y voy a crear un personaje que se parece mucho a mí. Y le voy a colocar todo esto, se lo voy a endilgar. Bien, el caso de Ángel Martín aquí no es ese, ni mucho menos. Él se desnuda personalmente con su nombre y sus apellidos delante de los lectores. Bien, como dice María, en el libro lo tenéis, está en la Editorial Planeta y está disponible en todo. Está disponible en papel, en tapa dura, en tapa blanda, lo tengo delante. Por si las voces vuelven. Versión Kindle, audiolibro, tapa dura y tapa blanda. Vamos, de todo. Lo podéis acceder a él y además, como lleva ya... Lo podéis encontrar a un precio muy bueno. La versión Kindle está ahora, lo estoy viendo, tiene un descuento en Amazon, pues un descuento importante. Está en 8,54. No está nada mal. La versión impresa, la tapa blanda, son 17 euros, pero vamos, que igual me lo descargo, cosa que no he hecho todavía. No es un libro que sea especialmente largo, tiene poco más de 200 páginas, así que digo yo que en un par de sentadas cae sin ningún problema. Pero bueno, también si no preferís no leer, qué sé yo, pues tenéis el audiolibro. Ha sido, como digo, uno de los libros más vendidos en español del último año, y lo que nos cuenta la editorial al respecto es lo siguiente. Estoy viendo aquí la ficha y cuenta lo siguiente. Esto escrito por el propio Ángel Martín. Dice: hace unos años me rompí por completo, tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. A lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta. No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero. ¿Empezamos? Bien, esto es... entiendo que lo ha escrito él, una sinopsis rápida de su propio libro. Como veis, es muy atractivo. Bien, lo que dice la crítica, que también aparece aquí... Tenemos un sorprendente testimonio sobre la locura, un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea. Crudo, directo, valiente y muy, muy recomendable. Esto lo cuenta Ana Pastor. Creo firmemente que todo el mundo debería leer este libro. Tiene tanta verdad y es tan arrollador que te atrapa desde la primera página hasta la última. Esto lo dice Cristina Pedroche. Por si las voces vuelven, mejor leer a Ángel Martín. Esto lo cuenta Alejandro Sanz. Vamos, entiendo que será Alejandro Sanz famoso, el cantante. Es un viaje al fondo de la mente, de una mente que ahora conozco y antes desconocía. Mi más profunda admiración. Miki Nadal. Te sientas reconocido en muchos pasajes. Un libro que te sorprenderá para bien. Este es Carles Francino, de la SER.
Clarividencia, control, omnisciencia, hablar con muertos, descifrar el universo. Leyendo su libro casi dan ganas de estar loco. Luis Sánchez Mellado en El País. Un relato brutalmente descarnado, emotivo, aterrador y a la vez esternillante sobre la locura. Esto es de gallego crudo. Un relato en primera persona y sin dramatismo, con un poco más de ayudar a alguien que esté pasando por su situación que de crear un relato amarillista sobre las enfermedades mentales. El último bestseller de 2021. Paula Corroto, El Confidencial. Bien, ahí os lo dejo, no sigo, porque prácticamente todo el mundo, no solo Marian, como veis, otros muchos han hablado muy bien de él. Y cuando un libro se vende mucho, cuando el río suena agua lleva. En esto pasa algo parecido a las películas. Es que es comercial, pues muchas veces lo que te está diciendo que es comercial es que lo que hay es bueno o tiene muchas posibilidades de ser bueno, porque aunque se piense lo contrario, la gente no es tonta, o la mayor parte de la gente le gusta lo bueno, a todos nos gusta lo bueno. Y teniendo en cuenta, claro, a todos nos gusta el jamón ibérico, pero claro, el problema es que es caro, ahí hay un filtro ya, ¿no? Nos gusta el jamón ibérico de estos de no sé cuántas son, 6 arrobas de bellota. Pero claro, hay que dejarse un capital para comprarlo, por eso compramos, no sé, paletilla. Pero el caso del libro cuesta lo mismo, 17 euros cuesta un libro malo que un libro bueno. Por lo tanto, cuando se vende especialmente unos sobre otros, significa que hay algo bueno ahí. En fin, ahí os lo dejo, tenéis el enlace en la descripción del programa y por supuesto, este es, naturalmente no podía ser de otra manera, el libro de la semana. Se lo dedico a Lorena, por cierto, la mujer de Alberto, a ver si hay suerte, y el próximo libro que escriba Ángel Martín, pues se lo dedica personalmente y le puede decir a Ángel Martín que sepas que tienes mucha más gente esperando que mi marido y su amigo Fernando. Con eso ya Lorena cerraría por completo el círculo. Bien, vamos a continuar. Seguimos con Federico, que, bueno, lo ha introducido así levemente, brevemente, más que levemente, en que hay que hablar con propiedad. En la introducción, os lo he presentado, mejor dicho, es un contraescucha de Mendoza, en Argentina, que nos trae un libro de Vargas Llosa. Quería recomendar un libro de Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo. Este libro está ambientado a fines del siglo XIX en el norte de Brasil, en el estado de Bahía, y se centra en un conflicto que se conoce como la Guerra de Canudos. La Guerra de Canudos se da en un entorno de crisis, ¿verdad? Económica, social, que se da después de la desintegración del Imperio Brasilero, en el que surgen varios oradores, varios peregrinos mesiánicos, ¿verdad?, que atraen a miles de personas. En este caso es Antonio Consingeiro, que atrae alrededor de su persona a un grupo muy nutrido de peregrinos, ¿verdad?, y que se asientan en una estancia, la estancia de Canudos, que era de un antiguo terrateniente y embajador del Imperio Brasilero, el barón de Cañabrava. Esta es una zona muy pobre, desértica de Brasil, la más pobre de todo el Brasil de aquella época, y empieza a crecer, pasa de ser un pueblucho de 500, 600 habitantes a tener 25, 30 mil personas apiñadas ahí en esa zona, que en sus comienzos no generó ningún problema, pero empezó a traer los que vendrían siendo, digamos, los cowboys del Brasil decimonónico, que eran los llaguznos y los casajeiros. Todo esto empezó a generar un conflicto con las zonas cercanas, ¿verdad? Y bueno, terminó desencadenando que las autoridades enviaran algunas expediciones militares que son repelidas una tras otra, ¿verdad? Hasta que termina interviniendo el ejército y derrotan las primeras dos grandes expediciones, ¿verdad?, hasta que tienen que mandar un ejército completo de 10.000, 15.000 soldados. El conflicto está abordado desde el punto de vista de varios personajes intervinientes, algunos reales como Antonio Consigeiro o Moreira César, que era un jacobino republicano y veterano de la Guerra del Paraguay, y otros ficticios, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más interesantes es un anarquista que se vuelca a defender a estos fanáticos religiosos, porque él veía en eso una revolución social, ¿verdad?, proletaria.
Y bueno, desde el punto de vista de todos estos personajes, te va narrando la historia de una manera muy, muy amena y te va describiendo cada suceso con una calidad y con una cantidad de detalles impresionantes. El conflicto bélico te lo transmite de una manera ejemplar, te hace sentir el miedo, te hace sentir la tensión, aunque uno sabe cómo termina la historia, porque la guerra de Canudos termina con el pueblo totalmente desaparecido, con más de 20.000 muertos del lado, digamos, rebelde y 5.000 muertos del lado de los soldados, ¿verdad? Pero la manera en que lo relata es genial y cada uno de los personajes está desarrollado de forma magnífica. Hay una película que se llama La Guerra de Canudos, es brasilera, pero yo la he encontrado solamente en muy, muy baja calidad, no he podido disfrutarla como se merece, pero bueno, cada tanto revisito este libro y la verdad que es genial. Y para mí, bueno, es mi libro de cabecera y bueno, Mario Vargas Llosa es un autor fenomenal. Bueno, espero que les guste y que bueno, que lo puedan leer. Al paso que llevamos, Federico terminará pasando por aquí la obra completa de Vargas Llosa. Bien, vamos a recapitular. Bueno, lo he hecho. Me he ido a buscar a mi página web, adiazvillanueva.com, cuántas novelas de Vargas Llosa han pasado en estos últimos años. Pero ha pasado hasta la fecha, ¿eh? Me las he apuntado aquí en un papel. Bueno, un papel no, me lo he apuntado en el iPad, exactamente. Tenemos El pez en el agua, El sueño del Celta, La civilización del espectáculo. Este ha pasado 2 veces. Luego, aquí abajo, La fiesta del Chiu, 2 veces también. La llamada de la tribu, otras 2 veces. Y La guerra del fin del mundo, que ya pasó por aquí hace 2 años y medio, en el año 2021, y vuelve a la contraportada hoy, de la mano de Federico desde Argentina. Bueno, La guerra del fin del mundo, ya la comenté aquí en su momento, es una de las grandes novelas de Álvaro, su hijo, de Mario Vargas Llosa. Fue publicada en 1981 y tuvo un éxito tremendo, porque en aquel entonces Vargas Llosa ya era una celebridad absoluta en el panorama literario, la de los autores más leídos. La ciudad de los perros lo había escrito muchos años antes, que es la novela que le consagró, ¿no? Ya era un tipo conocidísimo y podemos hablar de que el Vargas Llosa de los 80 ya estaba en plena época madura. ¿En qué año nació Vargas Llosa? Ahora que lo pienso, en el 36, 37 o por ahí. Pues había cumplido ya los 40 años, vamos, que estaba en la madurez más absoluta. El escenario escogido en esta novela es un tanto peculiar, porque se fijó en una guerra que tuvo lugar en Brasil a finales del siglo XIX. Es una guerra que es muy desconocida, lo es completamente fuera de Brasil, pero diría incluso para los brasileños. Hay algún brasileño al otro lado que me corrija, pero creo que allí tampoco se habla mucho de este tema, porque es más una revuelta que una guerra propiamente dicha. Una revuelta en un rincón muy remoto del noreste de Brasil, que es una región especialmente árida y especialmente pobre. De esta guerra ya nos ha hablado Federico. Bueno, parecía aquello, lo de Canudos parecía sacado de la Europa medieval. Se produjo poco después de que Brasil se convirtiese en una república, se proclamase la república, sacando al emperador. Esto fue en el año 1889. En la región nordeste del país, que era la más pobre de todas, apareció un tipo llamado Antonio Conselheiro, que iba predicando por los pueblos de toda aquella región que la república desaparecería, que iba a regresar el rey Sebastián de Portugal, que había muerto en Alcázar-Quibir en el siglo XVI, y que él traería una nueva era de justicia social. Vamos, que Conselheiro era esencialmente un iluminado. Tenía todo un tinte mesiánico y, como ya digo, medieval tremendo. Pues bien, miles de personas, en su mayor parte campesinos empobrecidos, que salían del Sertón, que es esta zona desértica que hay en el noreste de Brasil, le siguieron. Y se establecieron en Canudos, que no era una ciudad, ni siquiera un pueblo, era una simple hacienda que había allí, en el estado de Bahía, al norte de Salvador, donde, se hicieron fuertes y desafiaron al ejército republicano, que tuvo que iniciar una campaña de varios años hasta que al final la sofocó matando al propio Conselheiro. Naturalmente, la campaña fue tremenda, hubo muchísimos muertos, pues como sucede siempre que un ejército regular tiene que aplastar una revuelta popular, en este caso una revuelta campesina, ¿no? Con
pero no fue una revuelta campesina normal, vamos, tuvo todos estos tintes mesiánicos y que se iba a acabar el mundo, que iba, pues eso, que iba a regresar el rey Sebastián, ¿no? Lo que hace Vargas Llosa aquí no es un libro de historia, yo os he contado un poco el trasfondo, ¿no? Pero no es un libro de historia, no esperéis encontrar un ensayo sobre la guerra de Canudos. De hecho, si Vargas Llosa hubiera escrito un ensayo histórico sobre la guerra de Canudos, no se hubiera convertido en lo que se convirtió, en una novela que se vendió muy bien y de la que hoy, que han pasado ya más de 40 años desde su publicación, se sigue hablando y además se habla muy bien de ella con toda la razón del mundo, porque es una novela buenísima. Lo que hace Vargas Llosa aquí es contar la historia de Canudos, de la guerra de Canudos, desde los tres lados. Los conselleiristas, es decir, los seguidores de Antonio Conselleiro, los militares brasileños, enviados en su mayor parte desde el sur, y todavía no se había fundado Brasilia, y por lo tanto la capital de Brasil estaba en Río de Janeiro. Y la población local, los que vivían por allí, a quienes el conflicto les atrapó entre medias, ¿no? Teniendo en cuenta que hablamos de Vargas Llosa, que no es cualquier cosa, me ha salido un pareado, que estamos hablando de una de las principales, pues de los escritores hispanos ahora mismo vivos, es seguramente el mejor que haya. Aunque solo sea porque tiene un montón de años y claro, un premio Nobel. Bueno, vamos a dejar los premios a un lado, simplemente por todo lo que ha escrito y lo realmente bueno que es. Bien, pues partiendo de que es de Vargas Llosa, ya podemos imaginar que tanto los personajes como las situaciones y los ambientes están todos muy bien descritos. Porque siempre que pasa por aquí algo de Vargas Llosa, ya lo digo, si a Vargas Llosa hay algo que lo hace, que según entras sabes que es suyo y que además te engancha, como si fuese una locomotora o un vagón, ¿no? Es su estilo literario. Leer a Vargas Llosa es siempre un placer. No se ha llevado el Cervantes, y ahora sí vamos con los premios, no se ha llevado el Cervantes y el Nobel por casualidad. Se lo ha llevado porque, o se los llevó en su momento. El Cervantes lo llevó hace ya un montón de tiempo este hombre. Creo que 93, 94, es que parece... Y el Nobel también. El Nobel fue en 2010, si mal no recuerdo. Pero bueno, gracias a Dios, Vargas Llosa sigue vivo y esperemos que por mucho tiempo más, y lo mejor de todo, todavía sigue escribiendo. Bien, seguimos con Juan Manuel, que nos habla del último libro de José Javier Esparza. Buenas, Fernando. Te llamo para recomendarte un libro que acabo de terminar, que se llama El tercio que nunca existió, Gloria y tragedia de los soldados españoles en Escocia, de José Javier Esparza. En memorias de Julián Romero, maestra de campo de los tercios. Es el segundo libro que dedica este autor a Julián Romero, un personaje histórico. El primero de ellos era el dedicado a la batalla de San Quintín. Y este segundo, que se basa en una fase histórica previa, tiene una serie de elementos muy similares, los mismos que en el primer libro, ¿no? Dos elementos que quiero facilitaros para entender la novela. Es que, en primer lugar, se redactan por el autor a modo de memorias, de tal forma que la escritura utiliza formas y elementos literarios que podríamos asemejar con lo que entenderíamos propios de la época, además de que aporta elementos históricos muy interesantes. Y incluso los títulos de los capítulos son a modo, por ejemplo, de cómo se escribían los títulos en aquella época en cualquier libro, ¿no? Por ejemplo, un título que se llama Del fuerte de San Juan, el asedio de Bolonia sobre el mar y el reto de el felán Antonio de Mora. Bueno, este es un título y viene a desarrollar, viene a identificar lo que se va a desarrollar en el capítulo. La forma de escribir, ya digo, se asemeja mucho a otros libros similares, ya de personajes que no son históricos, como los del Capitán Alatriste. Según tengo entendido, Arturo Pérez Reverte, una de sus fuentes para crear al Capitán Alatriste era este personaje histórico, Julián Romero. Lo que me llama de sobremanera este libro en concreto es este personaje histórico del que no tenía conocimiento, Julián Romero. Es una persona que estuvo en todos los fregados de aquella época, y este libro en cuestión, como ya refleja su título, nos adentra en un mundo para mí completamente desconocido, que era el de los soldados españoles que combatieron a favor de Enrique VIII, cuando Enrique VIII era aliado
de España, de la corona de Habsburgo, de la monarquía hispánica, en concreto de Carlos I de España y V de Alemania. Y cuenta pasajes históricos de una forma novelada que yo desconocí, que son muy, muy, muy interesantes. Habla, por ejemplo, sin destrozar el libro, de un duelo entre el tal Julián Romero y otro personaje que fue real y que parece que fue el acontecimiento del año en toda Europa. Agasajado a los dos combatientes de este duelo al modo medieval, por los reyes de la época, por el rey de Francia, Francisco I, y por su delfín, así como por el propio Enrique VIII. O sea, una serie de elementos y de hechos históricos que de un personaje que al menos para mí era completamente desconocido, como digo, que era el tal Julián Romero, y que merecería, sin lugar a dudas, estas memorias que le está dedicando José Javier Esparza. La forma de escritura, ya he dicho que intenta asemejar a cómo se escribiría en aquella época, en el siglo XVI, pero con un lenguaje muy ameno, a día de hoy un español muy entendible. Este segundo libro, aunque es el segundo, los hechos que narra son anteriores a los del libro de San Quintín. Esto sería sobre 1544. San Quintín creo que son 10 o 12 años después. Pero me parece muy, muy, muy interesante tanto la forma de escribir el libro como los hechos que se narran en el mismo, porque al menos para mí me abre una época que yo la tenía al menos desconocida. Esta situación de soldados españoles combatiendo a favor del rey de Inglaterra, tanto en luchas en las islas como en luchas contra los franceses, ¿no? Y el personaje en sí mismo, Julián Romero, pues merece cuanto menos estos libros y adentrarse en conocer un personaje que en sí mismo es interesante de por sí. Pues nada, esta es mi recomendación y espero que os guste. Un abrazo. José Javier Esparza es una fábrica de escribir libros. Este hombre tiene una productividad altísima, es tremendamente trabajador. Yo a José Javier Esparza le conozco porque, bueno, llegó a ser mi jefe, ya os lo he contado en más de una ocasión, en un periódico en el que trabajaba yo hace muchos años. Es un tipo, desde el punto de vista personal, es un tipo encantador. Si me dicen que hiciese una lista de los mejores jefes que he tenido en mi vida, bueno, pues Esparza estaría entre ellos. Bien, este último libro, porque la parte de periodista también es divulgador histórico, bueno, y aquí es novelista, porque esto es una novela. Bien, creo que es el último libro de Esparza, creo, se publicó este mismo año. Se titula El tercio que nunca existió y lo publica en La Esfera de los Libros. No es, como digo, un ensayo, como nos tiene acostumbrados Esparza ya, sino una novela histórica. Es decir, que parte de hechos históricos bien documentados y a partir de ahí genera una ficción. Ya sabéis que yo soy un gran defensor de las novelas históricas, por dos razones, y además de muchísimo peso. Por un lado, son por lo general entretenidas. Hay novelas históricas malas, obviamente digo las buenas novelas históricas. Son entretenidas y hacen pasar un buen rato, y ya solo por eso merecen la pena, ¿no? Y luego, por otro, ayudan, y mucho, al conocimiento histórico. Para el lector, quiero decir. No ayudan a que avance el conocimiento histórico académico, digamos, evidentemente, pero sí a que gente que de otra manera no se hubiera interesado por una época o por un acontecimiento histórico concreto, se empieza a interesar a raíz de que ha leído simplemente una historia, una novela histórica ambientada en la antigua Roma, o ambientada en el París medieval, o ambientada como aquí, en la Escocia del siglo XVI, de finales del siglo XVI. Algo parecido han conseguido algunos videojuegos, eso me consta. Gente que de pronto, videojuegos de temática histórica. Chicos jóvenes que empiezan a jugar ese juego y dicen, bueno, esto me empieza a interesar, oye, vamos a ver si este que aparece aquí en el Jerusalén de los Cruzados, me interesa leer más sobre esta misma época. Hay muchas maneras de acceder al conocimiento. No necesariamente tiene que ser aburrido. De hecho, si es aburrido y doloroso, no solo no accedemos al conocimiento, sino que lo evitamos por todos los medios, porque a los seres humanos, en tanto animales que somos, estamos diseñados genéticamente para evitar el dolor. Bien, recordad aquella historia, esa contrahistoria que hicimos Alberto Garín y yo. Es que ya me acaba de aterrizar sobre la cabeza. Hicimos una contrahistoria sobre novela histórica. Bueno, estaba también Javier Rubio.
y pudimos hablar durante más de una hora sobre este tema. Bueno, y comentábamos en aquel momento, trajimos unas cuantas novelas históricas buenas y comentábamos como algunos historiadores que se ponen muy campanudos, ¿no? Diciendo, no, eso no, se inventan cosas, se toman licencias. Pues claro, caray, están haciendo una novela, ¿cómo no se van a tomar licencias? Pero algunos no son partidarios de la novela histórica. Alguno me lo ha dicho a mí a la cara, no voy a decir el nombre porque eso está feo, pero vamos, que te dicen, académicos estoy hablando, académicos de la Real Academia de la Historia, que te dicen que eso no es que sea lo habitual, pero hay algunos que están muy convencidos. Bien, en este caso, y bajando ya sobre el libro, lo que aborda Esparza es un hecho muy desconocido. No tanto la Armada de Inglaterra, la mal llamada Armada Invencible, que se llamó realmente así, Armada de Inglaterra o Gran Armada, que es conocidísima, como las peripecias que muchos de esos soldados que iban embarcados en la Armada, esos soldados españoles, pasaron en las Islas Británicas, una vez se frustró la posibilidad de desembarcar en el sur de Gran Bretaña. Algunos de esos barcos, buena parte de la flota tuvo que circunnavegar las Islas Británicas y algunos buscaron refugio en el norte, en Escocia, que en aquel entonces era un reino independiente. Otros hicieron lo propio en Irlanda. La Gran Armada, el objetivo de la Gran Armada era, como sabe cualquier aficionado, derrocar a la reina de Inglaterra, desembarcar allí. Su primer destino no era Inglaterra, eran los Países Bajos españoles, cargar allá los tercios y hacer un desembarco anfibio en Gran Bretaña. Bien, esto era la idea original. Pero, entre unas cosas y otras, no pudo suceder y tuvieron que salir, pero no podían salir en dirección a España desde el Canal de la Mancha, así que tuvieron que dar la vuelta, en buena medida por las tormentas que se encontraron. Algunos barcos se quedaron en Escocia, no demasiados, hubo más en Irlanda, pero una vez llegaron allí, pues claro, trataron de encontrar aliados, teniendo en cuenta que aquello era un reino independiente. En algunos puertos escoceses empezaron a verse soldados y marinos españoles, especialmente en el norte de Escocia. En los puertos escoceses aprovecharon y dijeron, bueno, sin problemas, nosotros no estamos en guerra con España, sí con el rey de España, así que por favor pasen por aquí, pueden abastecerse de comida, de agua, etcétera, y hacer las reparaciones oportunas y luego ya continúan ustedes hacia España. Bien, esta es una historia, ya digo, muy desconocida, pero hay una historia aquí. No es la documentación, no es precisamente que abunde, y quizá precisamente por eso es el terreno perfecto para la novela histórica. Lo conocemos esencialmente por fuentes escocesas, también por fuentes españolas, pero vamos, no salió muy bien. Eso es lo cierto. Los integrantes de la Gran Armada que terminaron en Escocia, algunos encontraron ayuda, pero también encontraron infinidad de problemas, ¿no? Al final terminaron marchándose de ahí, circunnavegaron las Islas Británicas y consiguieron regresar a España. Bien. Es un aspecto muy secundario, digamos, de Escocia en aquella campaña de la Gran Armada, pero merece la pena. A quien le gusta la historia, le gusta toda la historia. También merece la pena si alguien se ha tomado el trabajo, como el caso de Esparza, de construir una historia de ficción en torno a ella. Bien, la sinopsis que nos da la editorial es la siguiente. La tengo delante. La editorial además es la misma que la que yo publico mis libros, que es La Esfera. Dice, mi nombre es Julián Romero y soy maestre de campo de los tercios del Rey Nuestro Señor. Sirvo hoy con don Felipe II como ayer serví con su augusto padre, el César Carlos. Queréis que os cuente mi historia y yo os diré que mi único mérito es haber salvado la piel donde otros dieron la vida. No busquéis aquí epopeyas ni fantasías, que esto no es libro de caballerías, sino memoria fiel y seca de una vida de soldado. Todo cuanto hallaréis en estas páginas son hechos verídicos y ciertos, que bien sabido es que la milicia casa mal con la imaginación. Habréis oído en tascas y burdeles, que no en palacios ni en casas discretas, que fui mercenario al servicio del rey de Inglaterra. El último que me dijo eso a la cara vio rasgada la suya. Porque serví en Inglaterra, sí, y ciertamente largos años, pero no para el rey Enrique VIII el hereje, sino por oficio de nuestro rey el César Carlos, a veces secretamente y a veces con los naipes boca arriba. No fui tampoco mercenario, sino soldado de honor. Si queréis saber la verdad de todo lo que en aquellos días aconteció,
yo os la contaré. No está mal, no está mal. Daría hasta para película, incluso. Bueno, el libro lo tenéis naturalmente disponible en Kindle, como todo lo que publica la Esfera de los Libros, y es un libro no es del año pasado, de febrero del año pasado, de 2022, no de este año. Así que muy probablemente no sea el último de Esparza, será el penúltimo en todo caso, porque José Javier va libro al año, si no se pone ese año, se pone firme y a lo mejor te saca 2 libros. Bien, pues ahí os lo dejo, como siempre, el enlace en la descripción del programa. Y nosotros pues tocamos ya al fin de la contraportada, porque veo que me he pasado, que estoy a punto de pasarme. Me han entrado 3 libros y los 3 buenos. Así que nada, queridos amigos, queridos contraescuchas, aquí nos despedimos y os invito a que regreséis por aquí mañana.